¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez al canal Yo Te Cuento la Historia. Esta vez para seguir trabajando más temas acerca de la historia universal del siglo XIX. Después de haber visto acontecimientos, podría decirse sociales, económicos, como la revolución industrial o como el surgimiento del socialismo, ahora toca hablar de un tema político y militar. Estamos hablando de el surgimiento de dos grandes potencias europeas que a mediados del siglo XIX todavía no existían y son países hoy en día prácticamente representativos de Europa. Estoy hablando de Italia y de Alemania, y acerca de su unificación. Es decir, que estos dos países estaban fragmentados en una especie de mosaico de estados, y a mediados y finales del siglo XIX ambos países poco a poco se unificarían para dar nacimiento a sus respectivas naciones. Entonces yo te cuento hoy la unificación de Italia y de Alemania. Yo soy el profesor José Manuel Durán y vamos a comenzar con la unificación italiana. ¿Cómo es que este país surge? Es precisamente a partir de un reino que se había creado poco después de la derrota de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Se creó el reino de Piamonte-Cerdeña. Este reino sería el que va a impulsar el proceso de unificación italiana. Es decir, a partir de este reino se va a dar, ¿no?, el territorio, que toda la península itálica se unifique en torno a un solo estado. Van a tener como rey, el rey de Piamonte-Cerdeña era Víctor Manuel II. Y una vez que se logra la unificación de Italia, él sería el primer rey de Italia. Contarían con el apoyo de Napoleón III, precisamente porque Napoleón, miren, para lograr esta unificación, los italianos primero tenían que derrotar al Imperio Austriaco, los Habsburgo. Entonces Napoleón III de alguna manera siempre fue enemigo de los Habsburgo, y por eso solamente, entre muchas otras razones, decidió apoyar a los italianos en su proceso de unificación, ¿ok? Tenemos acá a los ideólogos de la unificación, es decir, no solamente es decir, ya hagamos la guerra y vamos a unificarnos, sino que también es necesario las ideas sociales, políticas, culturales, que finalmente eligieron todas estas personas que estaban repartidas en diferentes reinos dentro de Italia, que todos ellos tomen una conciencia de una unidad nacional. Es decir, todos hablamos italiano, todos tenemos esa cultura, esa cultura heredada de la Edad Antigua, de la Edad Media, y por lo tanto, como algo nos une el idioma, nos une la cultura, nos une la historia, deberíamos unificarnos. Ese tipo de ideas van a nacer, por ejemplo, de Giuseppe Mazzini, que hablaba de una joven Italia, o de el conde Cavour, que entre otros personajes fundaron el periódico El Risorgimento, donde precisamente se planteaba la idea de la unidad italiana y el nacimiento de este estado. Así, poco a poco fueron ganando más adeptos para que finalmente se dé la unidad. Sin embargo, como ya lo había dicho, chicos, había un problema. ¿Cuál era ese problema? Que el Imperio Austriaco no lo iba a permitir, porque territorios del Imperio Austriaco estaban dentro de Italia. Esta parte amarilla que vemos es el Imperio Austriaco. Y vemos que, por ejemplo, esta zona llamada Véneto, que precisamente incluye una ciudad famosísima que es Venecia, era de ellos. Si se daba la unidad italiana, el Imperio Austriaco tendría que renunciar a esas y a otras grandes tierras. Por lo tanto, los austriacos van a estar en contra de la unidad italiana, van a estar en contra de las ideas de Mazzini, de el Risorgimento, de todas estas cosas, ¿ok? Mira, por acá, mientras tanto, quiero que todos identifiquen, por aquí se encuentra el reino de Piamonte-Cerdeña. A partir de este reino, te estoy diciendo que se va a dar todo el proceso de unificación con el rey Víctor Manuel II. Proceso entonces de la unificación italiana. En el año 1848, Cerdeña, es decir, este reino, y sus aliados decidieron declararle la guerra a Austria, ya que precisamente Austria es ese enemigo que no quiere permitir la unificación. Pero lamentablemente son derrotados ese mismo año. Poco después, Víctor Manuel dice, voy a confiarle el gobierno, como una especie así como llamando un ministro,
para que se haga cargo de esto el conde Cavour, que también te había mencionado antes, es uno de los grandes ideólogos de la unificación italiana a través de las publicaciones en el diario El Risorgimiento. El conde Cavour, entonces, una vez que Víctor Manuel le dio esa responsabilidad, asumió una serie de medidas. En 1858 se llega a acuerdos con Francia. ¿Te acuerdas? Te había dicho, Napoleón III dijo, bueno, italianos, ¿quieren unificarse? Ya, yo los voy a ayudar. Si se trata de atacar a los austriacos, mejor todavía. En este mapa, en esta figura, que esto es un GIF en realidad, pueden ver cómo se da el proceso de unificación. Ven que Italia está disgregada en diferentes estados, ¿no? Diferentes reinos, el reino de las dos Sicilias, los estados pontificios, y poco a poco fueron unificando el territorio. A medida que van pasando los años, ustedes se dan cuenta que el territorio ya se va haciendo cada vez este color medio plomo, medio gris, ¿sí? Hasta que finalmente lograron la unificación en 1871. Pero mira cómo comenzó antes de eso, en el 1829, 47, 50, 60. Ese proceso de unificación les permitió a los italianos tener un estado propio. Eso, y también los alemanes, ¿no? Mientras que Francia, Gran Bretaña, España, Rusia eran estados unificados y ya con una trascendencia histórica de siglos, los italianos y los alemanes no tenían eso, les faltaba esa unidad porque su país todavía no existía. Muy bien. En el proceso tenemos en el año 1859 que los austriacos invaden el territorio de Piamonte, es decir, este reino que quiere lograr la unificación, ¿sí? Se da entonces la batalla de Magenta y Solferino. Ante esta agresión de los austriacos, los italianos organizados derrotan al imperio austriaco. Austria es derrotada, pero todavía no del todo, sí es una victoria temporal. Víctor Manuel y el revolucionario Garibaldi, que es el que estamos viendo acá, ahí está el conde Cavour, y Garibaldi es otra persona, ya no tanto de ideas, sino de acciones. Garibaldi es un revolucionario, un guerrillero. Con la ayuda de Garibaldi, entonces se acuerdan luchar juntos, tanto el rey como este revolucionario, porque Garibaldi también quiere la unidad de Italia, ¿ok? Entonces, gracias a eso, muchachos, es que se dieron muchas victorias contra los austriacos. Un paréntesis a todo esto, es precisamente durante estas guerras de Italia, de la unificación italiana, que un señor llamado Henry Dunant vio las batallas, cómo eran sangrientas y cómo los cuerpos quedaban regados por ahí. Este es un dato curioso, por eso lo pongo entre paréntesis. Aquí es donde nace la idea, ¿sí?, de crear una institución neutral en caso de guerras tan terribles como las que estaban habiendo en Italia. Así nace, muchachos, la Cruz Roja. Esta entidad internacional y neutral que precisamente Henry Dunant decía, ¿por qué los cuerpos tienen que quedar ahí tirados? Nadie viene, nadie los recoge. Hay algunos que todavía están vivos, sobrevivientes en la batalla, que podrían salvarse si se les da la atención médica adecuada, pero no había esa institución. Aquí nace precisamente este organismo, ¿ya? Como dato, ¿no?, como paréntesis a este tema de la unificación italiana. Y precisamente Henry Dunant, fundador, creador de la Cruz Roja, en el año 1901 recibió el Premio Nobel a la Paz por precisamente este interés en ayuda a los demás, ¿sí? Continuamos con la unificación italiana. Este es el rey Víctor Manuel, ¿sí? Y en el año 1861 se proclama, ya con las victorias que hubo contra Austria, aunque todavía no se había logrado la unificación, pero ya se proclama la creación del Reino de Italia y coronando a Víctor Manuel II como rey de Italia. Sin embargo, todavía faltaba recuperar Venecia. Entonces se logró vencer a los austriacos en una batalla más y Venecia pasó a Italia. Finalmente solamente quedaba acá menciona que Italia y Prusia se aliaron para luchar contra Austria. Y finalmente, en 1870, lo único que faltaba apoderarse era de la ciudad de Roma, ¿sí?, donde estaba precisamente el Papa, los estados pontificios. En un principio eso estuvo muy difícil porque tanto había un sector que no quería entregar Roma, y el mismo Napoleón III, que en un principio apoyaba a los italianos, se puso en contra de ellos porque no quería que los italianos se apoderen de Roma, ¿sí? Toda Italia menos Roma, dijo. Sin embargo, chicos, en el año 1870 finalmente Roma cae en manos de los italianos.
Y no contentos con eso, la proclaman capital del reino que acaban de crear. Así, muchachos, surgiría Italia con su capital Roma y se convertiría poco a poco en una potencia de mucha importancia para la historia de Europa. ¿Sí? Entonces finalmente la unificación se dio. Como les estaba diciendo, ya todo este sector amarillo es lo que poco a poco los italianos fueron conquistando o convenciendo a la población de que se unan a ellos para formar un país unido. Sin embargo, ves la zona de acá, la zona azul, esos eran los estados pontificios gobernados por el Papa. Fue un poquito difícil con ellos, pero finalmente sí se logró en 1870 la captura de Roma. Garibaldi entra ahí con fuerza y se logra la unificación completa. Ojo que el Imperio Austrohúngaro sí se quedó un poquito resentido con estas pérdidas territoriales que iba a tener. Pasamos a la unificación de Alemania, muchachos. Acá vemos una imagen donde los alemanes están haciendo una protesta, ya más o menos definiendo los colores que tendría incluso su bandera, a pesar de que el país todavía no existía. Algo similar a lo que estaba pasando en Italia, pasaba también en Alemania. Entonces vamos a tener ciertas coincidencias. Así como Italia surge del reino Piamonte-Cerdeña, Alemania va a surgir también de un reino que va a engrandecer sus territorios. Había dos candidatos, podría ser Prusia y podría ser Austria. Los dos eran de origen alemán, o sea, de origen germano. Sin embargo, muchachos, había uno que tenía más representación y ese va a ser Prusia, o sea, Alemania nace de Prusia. ¿Quién era el rey de Prusia en ese momento? El rey Guillermo I de la dinastía Hohenzollern, una familia alemana muy prestigiosa. Recuerda que anteriormente todos estos territorios pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico, pero con la disolución de este imperio durante las guerras napoleónicas, es que ya prácticamente, ¿qué había pasado con el Sacro Imperio? Estaba dividido así en pequeños reinos chiquititos, de los cuales Prusia, se podría decir, era el más representativo y fuerte. Por eso a ellos les va a tocar la misión de unificarlos a todos y dar nacimiento a Alemania. Vamos a ver cómo lo lograron. Era importante la figura de una pieza clave aquí, muchachos. No podemos hablar de la unificación Alemania si no hablamos de Otto von Bismarck, que es el que estamos viendo aquí en este lado. Mientras que por acá está el rey Guillermo, claro, él era el rey de Prusia y todo, pero quien hizo todas las maniobras, quien prácticamente con todos sus artificios políticos logró la unidad de Alemania, es el canciller Bismarck. Unos lo llamaban también el canciller de hierro, indestructible. ¿Qué pasa con este canciller de hierro? Empieza a hacer mucha serie de acciones políticas para poco a poco ir apoderándose de territorios de acá, ir venciendo a algunos enemigos para lograr la unificación alemana. Es así que se crea la Confederación Germánica, es decir, todos aquellos países que en algún momento pertenecieron al Sacro Imperio se estaban confederando, todavía no como un país, pero sí aliándose de cierta manera. Dentro de esa Confederación Germánica estaba Austria y también estaba Prusia, eran los estados más representativos, por decirlo así. ¿Ok? Entonces ahí está Guillermo I y el canciller de hierro Otto von Bismarck. Pasamos ahora a hablar de las tres guerras en las que Prusia participó para lograr la unificación. Primero tenemos a la guerra de los ducados. Se llama así por dos ducados que estaban en poder de Dinamarca. Dinamarca es este país que queda al norte precisamente de Italia y tenía estos dos ducados, los ducados de Schleswig y Holstein. Estos dos ducados querían pertenecer a la Confederación Germánica. ¿Te acuerdas que te hablé de acá de una Confederación Germánica? ¿Sí? Entonces, ellos que tenían ascendencia alemana y lengua alemana querían pertenecer a la confederación, pero bueno, Dinamarca no quería dar esos ducados, pues no. Entonces, ¿qué pasó? Bismarck convenció a Austria de declararle la guerra a Dinamarca y quitarle esos ducados. Y así se logró, muchachos. El rey de Dinamarca se negaba en un principio, pero después de que Dinamarca es derrotada, los dos ducados pasarían a la Confederación Germánica. Schleswig pasaría para Alemania y Holstein pasaría para el Imperio Austriaco. Perdón, he dicho Alemania, ¿no? Todavía no existe Alemania. Entonces, Schleswig pasaría a Prusia y Holstein pasaría a el Imperio Austriaco. Entonces, esa es la guerra de los ducados en 1864. Entonces, mira, acá se unieron Austria y Prusia, que siempre paraban peleándose, se unieron para recuperar esos ducados. Genial. Pero ahora Bismarck
de acuerdo que él es la mente política detrás de todo esto, decide expulsar a Austria de la Confederación, alegando de que Austria en realidad no es netamente germánico, no tiene netamente ascendencia alemana, ya que Austria está integrada por un montón de etnias, de poblaciones que no están relacionadas con la cultura germana, ¿sí? El Imperio Austriaco entonces lo quieren sacar y sí lo logra Bismarck, ¿ya? Entonces es una disputa por la hegemonía. ¿Quién es el que tiene más peso dentro de la Confederación? ¿Austria o Prusia, no? Esta pelea se resolvió en la guerra austro-prusiana de 1866. Bismarck pedía la expulsión de Austria. Se da la batalla de Sadowa ese mismo año, donde los austriacos son completamente vencidos. Con Austria derrotada, finalmente es expulsada de la Confederación. ¿Y quién se queda como único peso fuerte en la Confederación? Sería Prusia. Entonces se cambia de nombre, ¿no? Se disuelve la Confederación Germánica y se crea la Confederación de Alemania del Norte, con todos los reinos que se encontraban precisamente al norte de Alemania. Podría decirse que acá ya se está dando la unificación alemana. Prusia ya se está apoderando de diferentes reinos. Ya Austria no es un peligro. Mira, primero fue su aliado y después ya lo sacó de ahí. Pero ahora faltaba darle a este nuevo país que se estaba formando un prestigio más alto. Enfrentar a una potencia fuerte, tradicional, que había en Europa. Y qué mejor que Francia. Entonces se inicia la guerra franco-prusiana. Ojo, aclaro que la guerra la declara Francia. Francia le declara la guerra a Prusia. No Prusia a Francia, no al revés. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, ¿quién gobernaba en Francia? Gobernaba nada más y nada menos que Napoleón III. Napoleón III le declara la guerra a Prusia. Prusia cada vez se hacía más fuerte, como te das cuenta. Entonces, aquí empieza la guerra franco-prusiana, uno de los conflictos más importantes del siglo XIX. Probablemente el último gran conflicto de importancia antes de la Primera Guerra Mundial. Porque chicos, estamos solamente a aproximadamente 40 y tantos, menos de 50 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? La batalla de Sedan. En la batalla de Sedan, muchachos, los franceses son completamente derrotados. Prusia demuestra así su superioridad bélica. Y de esta manera, chicos, Napoleón incluso es capturado. ¿Qué pasó debido a esta situación? En París se organizaron los obreros, los proletarios, el pueblo para impedir la invasión de los prusianos a su capital. O sea, estoy hablando de la ciudad de París. Así se crea, chicos, la Comuna de París. Ya como hemos estudiado el socialismo, sabemos qué es lo que el socialismo plantea, ¿verdad? Esta es la primera vez que se llevan a la práctica lo que decía el socialismo. Es el primer gobierno revolucionario y socialista, es decir, el gobierno del proletariado. Sí, finalmente se aplicó lo que Marx estaba diciendo. Sin embargo, este proyecto no duró más que 3 meses. ¿Por qué? Porque después los prusianos atacaron París. Ahí la Comuna de París se niega a rendirse, a pesar de que el emperador Napoleón está capturado. Luego París sería bombardeada, el hambre y todas estas cosas aparecieron y a París no le quedó de otra que rendirse. Entonces Francia pierde acá territorios luego de que París se rinde tras ser bombardeada. Acá hay 2 provincias francesas, pero germanoparlantes, ¿ya? O sea, con población alemana, que Francia tuvo que entregar a los prusianos. Alsacia y Lorena. Acuérdate de estos 2 nombres, ¿ya? Alsacia y Lorena. Francia tuvo que entregar esos territorios a los prusianos. Y los prusianos ya estaban pues en la cima de todo su poder. Derrotaron a Dinamarca, derrotaron a Austria y ahora derrotaron a Francia. Ya con esto, ¿qué impedimento queda? Prusia está demostrando que es la gran potencia europea. Y así, muchachos, bueno, antes de hablar de lo que pasa con Francia, quiero que quede claro, debido a esta crisis, Napoleón III perdería su poder, entonces se acaba el imperio, el segundo imperio, y se proclamaría la Tercera República Francesa. Pero volvamos a Prusia, finalmente se da la proclamación y el nacimiento de Alemania. Se proclama el Imperio Alemán, también llamado el Segundo Reich,
¿Por qué? Porque el primer Reich, bueno, Reich es la palabra alemana que significa imperio. El primer imperio fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta es la segunda vez que Alemania se vuelve a formar un imperio y por eso le llamaron el Segundo Reich, ¿ok? Guillermo es coronado ya no como rey de Prusia, sino como emperador de Alemania, y Bismarck asumiría el cargo de canciller de Alemania, es decir, ya existe Alemania. ¿Y dónde proclamaron el nacimiento del imperio? ¿Ustedes creen que lo hicieron en Alemania? ¿En Berlín, que es la capital? No, lo hicieron en Francia, para ser más exactos, en el Palacio de Versalles. Una manera humillante de hacer sentir mal a los franceses, ¿no? Los derrotaron y en su propio territorio dan nacimiento a su imperio. Así, muchachos, Alemania aparece y se convierte en la gran potencia europea. Francia derrotada, Alemania era la única potencia que le podía hacer frente a ¿quién? Al Reino Unido. Y empezaron a competir, ya no solo en lo militar, en lo económico, en lo industrial. Alemania, recuerda, es uno de las grandes representantes de la Segunda Revolución Industrial. Y así, muchachos, ha aparecido una nueva potencia que va a dar mucho que hablar en lo que falte del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Sí, chicos, entonces con esto finalizamos. Gracias por su atención. Hemos terminado con la unificación italiana y Alemania, dos países, dos colosos, podría decirse, de la historia europea y que finalmente tienen su lugar en la historia a partir de estos acontecimientos, y vamos a ver que sí van a tener mucho protagonismo a partir de ahora. Gracias por su atención, chicos. No se olviden de compartir el video y si te ha gustado también le puedan dar me gusta, ¿sí? Entonces ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad y esto ha sido Yo Te Cuento la Historia.